Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Recordemos que el satsang tiene un objetivo: siempre hablar del ser, sobre el ser, para despertar al ser. El ser le habla al ser, sobre el ser, para despertar al ser. Ese es el hilo conductor. Pero luego los satsangs avanzan de diferente manera según los participantes, y eso deriva de las preguntas que se van haciendo y van conduciendo las cosas. Es muy hermoso porque no hay ninguna rigidez, solo hay una cosa de la que hablar, y cualquier cosa que se pregunte tiene necesariamente que incorporarse dentro del tema central, vamos a decir. Y ayer nos quedamos con dos preguntas muy importantes que se hicieron, pero ya era sumamente fuera de tiempo. Entonces me gustaría hablar de esas dos preguntas, comentarlas, posiblemente una y luego la otra en la otra segunda oportunidad. ¿Sale? Para ir entendiendo muy bien lo que estamos haciendo. Miren, la pregunta más o menos fue, la voy a cambiar. ¿Qué tiene que ver la oración cristiana con la meditación clásica? ¿O es lo mismo o es diferente? Más o menos sería la idea de lo que planteabas, más o menos, ¿no? Entender la relación o de qué se trata. ¿Está ocupada la persona de atrás mucho tiempo? No se sabe. Yo creo que unos 3, 4 minutos. Ah, 3, 4 minutitos. Ah, ok. Es para que no nos distraiga. Entonces, ¿qué tal si oímos el avión un rato? Me da la impresión que se van a ir. Maestro, también le había dicho a la... Vida, no me vayas a hacer otra pregunta ahorita porque vamos a acabar. Para recordarle que también le pregunté si la oración y la recitación de mantras como técnica de oración. Nos vamos a encargar ahorita en este instante de la oración cristiana, porque me estás hablando de dos cosas bien. Necesitaría otra plática para los mantras, pero sí, tú no te preocupes, yo me encargo. La segunda cosa que me comentaste es si un ser humano puede alcanzar su ascensión corporal en una sola vida. Eso fue lo que dijiste. Y yo te dije, mientras terminamos aquí atrás, porque eso va a ser después, yo dije, sí se puede, es difícil. En realidad no es que sea difícil, es difícil que el ser humano considere que se puede hacer, y por lo tanto se hace difícil, pero eso lo vamos a platicar después. Lo difícil es que el ser humano entienda que se puede hacer, que lo acepte. Y como no lo acepta, porque él dice, soy de carne y hueso y sangre, y pesado, entonces ese sistema de creencias o ese molde mental lo impide. Pero bueno, ya lo hablaremos en una oportunidad. Ya, ¿verdad? Ya está la cosa más. No, es que se tienen que ir. Ellos se van, pues son visitas de allá atrás. Pero... No importa, esperamos un poquito. Sí, pero dejaron la maleta abierta del auto, yo creo que ya pronto se irán, me imagino. Bueno, se llena el maletero y ya no creo que salga más. Es que es divertido porque nunca... Ahora, si no se distraen, yo sigo hablando, sí, pero para mí es bien común. A veces hablo, a veces están atentos. Sí, eso sí, está bueno, porque a veces he hablado y están... Bueno, no ustedes, estoy diciendo en los 30 años que he hablado. Entonces, hay algo ahí, alguien regando el pasto y está... Y digo, no, mejor vamos a escuchar al que rega el pasto. Entonces, bueno, vamos, estamos atentos, tienes razón. Bueno, estábamos hablando entonces de la oración en la tradición cristiana, y para que ustedes entiendan qué relación viene teniendo de alguna manera con la meditación que hemos hablado para el despertar espiritual. Entonces, una de las cosas importantes es que la oración a veces de raíces cristianas, el público en general o el pueblo en general hace un tipo de oración que pues es una especie de diálogo, no de petición, en el que la persona dice, ayúdame para que mi hijo encuentre trabajo, o no sé, mandas bendiciones para personas. Normalmente se piden cosas para mejorar nuestra vida, nuestro mundo, nuestra familia, nuestra comunidad. Si algo pasa lejos, la gente manda luz y bendiciones, pero es como un diálogo y discurso, si se entiende. Entonces, esa es una forma natural del ser humano de hablar, y de hablarle a su parte superior.
Pero esa no es técnicamente la oración, o más bien la meditación cristiana. La meditación cristiana enseñada por Cristo realmente es una activación del fuego. Es una activación del fuego. Entonces lo vamos a repasar. Es muy fácil. Es un kriya. Técnicamente es un kriya, lo enseñado y dejado. Es un bautismo cada vez que lo hagas. Si lo haces bien. Si no lo haces bien, pues no. Si no entiendes bien lo que estás haciendo. Y es cuando dijo, enséñame cómo debemos orar. Entonces dijo, el Padre Nuestro. Todo el mundo lo conoce. Y eso se ha repetido 2000 años. Ahorita en este momento hay millones de gente que lo están repitiendo. Ahorita, millones. Y cuando en una parte del mundo se hace oscuro y se duermen, estos lo empiezan a decir. Y luego eso lo dejan decir y maravilloso. Pero realmente es una petición del descenso del fuego del Padre. Es un bautismo cada vez que se hace, porque lo que dice, vamos a repasar. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, arriba y afuera de la cabeza. El cielo está arriba y afuera de la cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cómo? Santificado. Santificado sea tu nombre. Ya se me olvidó. No puede ser. Ustedes me van a ayudar entonces. Entonces, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. La tierra está acá, como en el cielo. Ahí está. Entonces, lo que está haciendo de entrada es cada vez que la persona lo ora así, lo ora como lo estoy diciendo, llevaría, ¿saben? Se sabe que la energía sigue a la atención. Donde tú pones tu atención, ahí va energía. La energía va donde la atención se ha puesto. Entonces, si la persona lleva su atención arriba, un ratito antes de empezar, y entonces luego dice este rezo, esta primera parte, vamos a hablar de lo que le sigue, ¿no? Ustedes me van ayudando, entonces tendría, si la persona lo hace con devoción, con verdadero amor, pero tiene que saber lo que está diciendo, porque, ¿saben? Aquel que hace un rezo así rápido se parece a un loro que repite una plegaria, ¿no? ¿Han visto a los loros? Hablan y dicen cosas largas, bueno, dicen una frase, pues, pero difícilmente el loro está entendiendo lo que está haciendo y difícilmente va a tener un efecto. Al loro le puedes enseñar esta frase que acabo de decir y no creo que vaya a suceder, que vaya a descender el fuego, porque no está guiado por la intención. Es el corazón, es el que plega, es el que dice, estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, y debe descender la energía hasta la base, hasta la tierra, y luego vuelve a subir. ¿Ya vieron? Entonces, este proceso en Oriente le llaman kriyas. Hay a veces los kriyas los hacen al revés, los hacen de abajo para arriba y de arriba para abajo. Hay muchos tipos de este tipo de ejercicio para empezar a mover las energías de arriba hacia abajo. Entonces, ahí vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ese mero. Entonces, el pan de cada día no es una hogaza de pan, es la palabra. Porque en la primera tentación, segunda que hablé la vez pasada, las voy a repasar, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor. Entonces, la palabra es el pan de cada día. ¿Ven? No está diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día, porque eso, pues, tú tienes que buscarte el pan. Tú tienes que tener tu trabajo, tu forma de vida. Claro, tienes la ayuda y puedes pedirla, pero tú te provees tu hogaza de pan. Pero cuando se dice, danos hoy nuestro pan de cada día, está diciendo, danos la palabra. Y entienden ahora que la palabra con P mayúscula es extraordinariamente importante. Porque la palabra es lo que va a guiar a los seres humanos de regreso al origen divino. Ya les he dicho, no hay ninguna otra forma de regresar al origen divino, en términos generales, ¿no?, que no sea a través de la palabra. Puede venir un ser al mundo, manifestarse como ser humano, pero que ya viene de ahí. Entonces, prontamente, créanlo, prontamente, 20, 25, 30 años, bueno, depende de la persona, ¿no?, se puede abrir el asombro de lo divino. Pero ese ya vino de ahí. Pero estoy hablando en términos generales de los seres humanos, digamos,
necesitan escuchar la palabra. Y la palabra va afinando, ya les he dicho. Pero como tú eres el ser y esencialmente tu verdadero ser es uno con el ser absoluto, entonces escuchas la palabra y vas afinando al ser en ti, en la existencia. Y luego poco a poco, entonces puedes remontarte a las alturas, que es lo que sucede luego derivado de esta enseñanza de Cristo. Ahorita lo voy a explicar. Pero ¿dónde nos quedamos? Danos hoy nuestro pan de cada día. Hágase otra vez. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Entonces, esto es importantísimo porque el ego esencialmente es memoria. El ego es el pasado, es lo que te ha pasado. Entonces, de alguna forma, cuando las personas interactuamos, la mayoría de las veces de manera no plenamente consciente, nos podemos lastimar unos a otros. Entonces eso se guarda en el subconsciente y ciertamente determinan mis acciones posteriores. O sea, mis acciones posteriores se ven impregnadas como que te la traigo guardada. O sea, a veces dicen, ya te perdoné, pero no olvido, ¿no? Dicen de las mujeres. Las mujeres perdonan, pero difícilmente olvidan. Entonces, los hombres también. Entonces, ¿quiere decir esto? A mí somos cabezones, ¿verdad? Somos como la rabia. Hay una canción en México que es fabulosa, pero dice una cosa horrible de los hombres. Pero a mí me encanta la canción. ¿Ya saben cuál es? Rata de dos patas. Así nos dice. Dije, ¿quién hizo esta canción? Es la del barrio, le dicen Carmelita, la del barrio, no sé qué. Tiene unas canciones contra los hombres fabulosas. Pero dice que somos ratas de dos patas, entonces ya se imaginarán. Bueno, entonces, ¿en dónde estábamos? Estábamos... Entonces que se ha guardado en el subconsciente y derivado de que se ha guardado en el subconsciente, pero, francamente sí permea hacia el exterior de alguna manera, porque está en el subconsciente y cuando yo contacto a esa persona que no lo he perdonado porque me dijo algo, muchas veces sin querer, ahorita les hablaré un momentito de la maldad, pero se guarda y entonces sí determina un poco mi manifestación en el presente con esa persona porque algo está guardado. Entonces el acto de perdonar es púrgame, límpiame con el fuego. ¿Se acuerdan? Segunda iniciación. El fuego tiene que entrar y purificar. Entonces, perdóname a mí y yo perdono a los demás para que yo esté listo para ir hacia el futuro y hacia lo nuevo. ¿Ya vieron? Entonces, esa es una frase que es muy importante. La maldad es otra cosa, ¿entienden? Miren, la maldad la podríamos definir algo así como un acto consciente y voluntario para imprimir dolor físico o sufrimiento psicológico a una criatura capaz de sentir dolor o sufrimiento. Eso es maldad. La maldad quiere decir que es un acto voluntario y consciente. Es decir, te lo quiero hacer. Y esta parte de te lo quiero hacer consciente y voluntariamente para causarte un dolor físico o, por el otro lado, causarte un sufrimiento psicológico a los seres que son capaces de tener sufrimiento psicológico, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es lo que se llama maldad. ¿Comprenden? Nosotros hacemos muchos actos que parecen así, pero no lo son, porque no son voluntarios y conscientes. No son voluntarios y conscientes, entonces no es maldad. La maldad implica conciencia. ¿Ya vieron? Implica acto voluntario. Quiero dañar allá. Pongamos un ejemplo sencillo, mientras nos avance el tiempo. Imaginemos que una persona pasa junto a ti y te pisa. Entonces te está imprimiendo un dolor. Pero entonces tú gritas y dices, ¡ay! La persona dice, ¡ay, discúlpame! No lo hice voluntariamente, fue sin querer. No es malo, ¿verdad? Pero sí imprimió un dolor. ¿La vieron? O psicológicamente, ¿no? Tú estás hablando y sin querer dices alguna cosa que lastima a la persona por alguna causa, ¿no? Uno de nariz grande, entonces le hablas de la obra aquella que dice, érase un hombre pegado a una nariz. Y entonces a lo mejor no le gusta. Dice, esa no me la recuerdes. Pero digo, no estabas hablando de su nariz, estabas hablando de una obra literaria. ¿Ya se entendió? Érase un hombre pegado a una nariz. Y el otro hace así.
porque tiene su nariz, pero bonita. Pepino, le dicen acá pepino el verde, ese pepino. Bueno, ahí tenemos. Entonces, vamos a seguir. Estamos en, ¿dónde estábamos? Perdón nuestros pecados, como así nosotros perdonamos o perdonaremos o las ofensas a aquellos que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación. Esto es extraordinariamente importante. Y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Acuérdense bien, hablábamos ayer y lo voy a repasar rapidito y a ver si puedo, repaso todo muy rápido. Había la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan? En la segunda iniciación del día de ayer. Entonces, la tentación en el desierto es una tentación al ego. Entonces, la primera tentación es una tentación al cuerpo. Y las otras dos tentaciones son una tentación a la mente. Entonces, si las repasamos, la primera, él siente hambre, físico, siente hambre. Entonces llega y yo te doy todo lo que quieras de comer, mira aquí tengo una cantidad inmensa, adórame, etc. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor. Entonces esa tentación hasta de la parte biológica está superada, ¿entienden? Quiere decir que nuestra parte instintiva, biológica y psicológica está muy incrustada en este mundo. Entonces, hasta eso está mostrando que puede y debe ser superado. Entonces, él dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué? Porque, claro, le está diciendo, toma, pero me tienes que alabar a mí. ¿Ya vieron? Algo así. Luego, las otras dos tentaciones son tentaciones mentales, ¿no? Una más o menos dice, si tú dices que eres el hijo, mira, vete allá arriba de la colina y aviéntate. Y si lo eres, pues mandará a los ángeles para que no caigas de plano y rebotes, y entonces te recogerá y te llevará a salvaguarda. Y entonces él dice, no tentarás al Señor. Eso quiere decir que el ego duda. Él duda y quiere incrustar la duda en ti. Tu propio ego te va a hacer dudar de que exista tal cosa como el verdadero ser y te va a hacer dudar también de que existe tal cosa como poder ir a la divinidad. Entonces te va a alejar, te va a meter la duda de que esto sirve, de que esto funciona, etcétera, etcétera, etcétera. No a todos, hay gente que ya superaron esa tentación, vamos a decir, ya no dudan, pero hay gente que sí, cuando recién les llaman escépticos. Ser escéptico no es malo, puede ser bueno en muchas ocasiones, pero hay un punto que la persona ya por cierta vivencia personal que normalmente trae de antes de venir a este mundo, ya no duda, entonces esa tentación ha sido superada. Más bien él busca y él quiere seguir el camino, pero la duda la hace el ego para alejarte y no salir del trono. ¿Ven? Entonces es una tentación del ego, hacerte dudar. Y luego, entonces, la tercera es, te voy a regalar todos los reinos de este mundo, todos, pero tienes que alabarme a mí. Y entonces viene la misma respuesta, ¿no? Porque le está ofreciendo no una casa, no un castillo, no un pequeño reino, todos los reinos del mundo. Y entonces dice, no. Entonces le grita, Hasatan, aléjate de mí. Hasatan es una palabra que quiere decir el adversario, ¿no? Hasatan es el adversario. Entonces, ¿pero cuál es el adversario? Es tu propio ego. Ese es tu adversario. Y dice, Hasatan, aléjate de mí. Porque te pueden tentar, ¿no? El mundo y las cosas del mundo. ¿Ya vieron? Entonces, de alguna manera dice, líbranos de toda, ¿cómo dice la cosa? Líbranos. Exacto. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Entonces, ahí se regresa. No hay otra forma de librarse del, bueno, digamos, toda persona que despierta bien, elimina los contenidos del ego y entonces está a salvo del mal, pero tiene que despertar con la palabra. ¿Ya vieron? Entonces,
ese es el rezo o meditación, vamos a decir, es una mezcla de energía y tiene ciertos componentes que son muy importantes. ¿Ya viste? Entonces, luego entonces ves ese rezo y dices, ok, ¿y cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra? Porque es la que nos va a guiar. Y dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Síganme. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Ya vieron? Y entonces, ahí ya tienes claramente que si alguien quiere regresar al origen divino, tiene que escuchar esa palabra y poco a poco tiene que irla imprimiendo. Poco a poco tiene que irla desarrollando, guiándose con la palabra y entendiendo. En honor a la verdad es lo que hemos estado haciendo acá. Y vamos a llegar a eso. Lo van a ver. Van a entender clarito de lo que se trata. Bueno, entonces hasta ahí llegan las cosas. Esto quiere decir que se concibe, así se concibe en el cristianismo, el mundo, también llamado tinieblas, también llamado desierto, es ilusión. El mundo, también llamado tinieblas, también llamado desierto. Entonces, ¿por qué llamado desierto? Él fue tentado en el desierto, en el mundo. Es llevado al desierto para ser tentado en el desierto. Y entonces por eso se habla del desierto. Y dice, esta es la voz que clama en el desierto. Síganme. Aquel que escuche mi palabra no verá la muerte nunca jamás. Habrá pasado del reino de la muerte al reino de la vida eterna. Eso es lo que se te está diciendo. Si la sigues. ¿Ya vieron? Por eso se llama, ¿por qué se llama tinieblas? Fíjense, síganme bien. Se llama tinieblas porque se dice la luz de la conciencia absoluta, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está. Entonces, dice, la luz vino al mundo, la luz estuvo con ustedes, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ya van entendiendo esta contraposición entre una didáctica muy sencilla. Ustedes ponen una raya ya sin hacerse bolas. Y aquí abajo está lo que en Oriente llamarían maya, ilusión. Y arriba de maya, entonces estaría la verdad. Entonces el mundo, las tinieblas, el desierto, te está indicando, bueno, es una experiencia que se está teniendo, pero que no te engañe, porque si te engaña y te seduce, entonces no puedes salir del mundo. No te ha pasado nada, nunca te va a pasar nada, porque tu verdadero ser es inmutable y eterno, porque él sí tiene sus raíces en la trascendencia, ya las tiene. Sería una mentira que puedes experimentar algo como una pérdida, una condenación eterna. Eso no existe tal cosa, porque tu esencia, tu ser verdadero tiene sus raíces en la trascendencia. Pero es verdad que si puedes no recordarlo. ¿Ya vieron? Porque el yo-yo se fue hasta abajo. Entonces, ¿ya vieron? Como el plan era, pues vean qué planes. El plan era echar el yo-yo para abajo. Ahí viene todo para abajo y se manifiesta desde lo sutil que decíamos, por los planos, hasta lo concreto. Y ahora la misma palabra que dijo hágase, hágase la luz y manifiéstese, ¿no? El ejercicio creativo. Ese ejercicio creativo impulsó todo en ese proceso, en 7 días. ¿Ven? Bueno, no, para que se entienda este asunto del 7, ¿no? Entonces, hágase esto, primer día, segundo día, tercer día, y llega el hombre, ¿sí o no? Y entonces ya hay un descanso. Hay un descanso, se dice al hombre, ya, hasta aquí. Pero ahora viene otra vez la palabra. Y esa palabra dice exactamente lo contrario, diríamos que lo otro, ¿no? Dice, hay que regresar hacia arriba. Por eso yo he dicho, el yo-yo baja, el yo-yo tiene que subir. Y la forma didáctica más sencilla que nosotros encontramos es contraponer opuestos. Entonces puedes poner ilusión contra verdad, por ejemplo. Ese sería el opuesto. No es mentira. La mentira es una verdad encubierta. Esa es otra cosa. Si yo te digo, tienes un hijo y si lo tienes, me dices, no lo tengo, esa no es, esa es una mentira. El opuesto de verdad es ilusión, es engaño, es un espejismo. Ese es el opuesto. Entonces se contrapone ilusión o maya contra la verdad. ¿Ya vieron? Entonces, haciendo una línea aquí
encontrarás que en esta tradición que estamos hablando, inmediatamente se contrapone, porque te ponen las palabras, pero claritas, hay muchas. Todos los evangelios contraponen paz, 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 todos. Todos están diciendo esto, pero esto, esto, pero esto, esto, pero esto. ¿Ya vieron? Entonces ya se entendió que el hombre tiene que ir hacia allá. Hasta ahí va la cosa. Bueno, pero no se da más entonces técnica de meditación formal. Nada más se da esa oración, pero bastante poderosa. Ahora, muere entonces Jesús en el relato cristiano y aparecen los primeros padres y madres del desierto, ¿no? Hombres que quieren seguir su palabra. Y entonces se van al desierto, se van a las cuevas, ahí en el Monte Carmelo, toda esa zona, son retirantes. Se van y se retiran porque dicen, yo lo que quiero es seguir la palabra, y la palabra me dice que abandone el mundo y que debo regresar a la divinidad. Entonces nacen los primeros padres y madres del desierto. Luego siguen los padres de la iglesia, doctores de la iglesia, y ya se hace una religión organizada y todo. Pero los primeros, pues es gente que se iba pequeños grupitos o hasta uno solo ahí en una cueva y seguía la palabra. ¿Ya vieron? Ahora, dentro de esas personas empieza a nacer un grupo, una riquísima tradición que llamamos tradición mística espiritual cristiana. Eso lo que quiere decir es que todos estos místicos, yo seleccioné en una de las páginas que les mencioné ayer, seleccioné 200, seleccioné alemanes, flamencos, franceses, alemanes, ingleses, españoles, portugueses. Es una rica mística cristiana, rica mística espiritual cristiana. La palabra místico, para que lo entiendan, viene de mysterus y quiere decir misterio. Y lo que quiere decir es revelar el misterio o destapar el misterio. ¿Ya vieron? Quito. Algo está oculto, no lo puedo ver. Entonces lo quito y lo puedo ver. Entonces por eso se llama misticismo. Misticismo es el conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. Conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. Eso es lo que quiere decir. Y ese conocimiento, ¿quién lo dio? Los avatares, por supuesto que lo dieron, pero luego todos sus descendientes, que son sus místicos, que aplicando la palabra buscaron lograr ese camino. ¿Sí se entendió? Y entonces es extraordinario, porque empiezan a avanzar los primeros místicos, primeros Evagrio, Evagrio Póntico, son así, están bien viejos, o sea que no importa. Lo que sí importa es que se empieza a acumular una información, pero ¿saben qué? Altísimamente coherente. Como ellos quieren salir del mundo y ir al Padre, entonces empiezan todas sus prácticas y se genera todo un conocimiento que finalmente informa dos líneas. La línea para el despertar de la conciencia espiritual y la línea para la creación del cuerpo de luz. Y entonces estos místicos, por ejemplo, la obra, ahorita podemos si quieren hablar un momento y ya, la obra de Santa Teresa de Jesús, las moradas del castillo interior, entonces es la vía del despertar de la conciencia espiritual. ¿Ya vieron? Si tomas una como llama de amor viva, entonces es la creación del cuerpo de luz de San Juan de la Cruz. Entonces hay místicos que en una obra hablan del despertar, otros místicos hablan de la presencia del fuego del espíritu, el fuego del espíritu dentro ya del ser humano, ¿no? Se alcanza un estado que se llama deificarse. Es decir, deificarse es que el cuerpo queda tan empapado del fuego del espíritu que te has deificado. Estás pleno del fuego del espíritu. ¿Ya vieron? Empapado completamente, como una esponja vieja que no has usado en tiempo, se vuelve rígida y quebradiza. La metes en agua y se vuelve dúctil y blanda. ¿Ya vieron? Lo mismo. Tienes que estar empapado del fuego del espíritu. Y entonces lo reflejan muy bien. Teóforos se le llama también, ¿no? Fósforo son los cerillos, pero es fuego. Entonces, deificados. Has logrado la deificación del cuerpo. La deificación del cuerpo. Estás empapado del espíritu. Pero bueno, son dos vías. ¿Ya vieron? Y entonces cuando estudias estas dos vías,
lo que vamos a hablar nada más ahorita en este momento de la del despertar de la conciencia espiritual. Ellos no buscan nada más el despertar de la conciencia en la existencia. No buscan eso. Ellos buscan el éxtasis, porque ellos quieren salir de la existencia para ir a la trascendencia. Quieren llevar su espíritu, que ellos saben que es su conciencia, quieren llevar su espíritu o su conciencia a la trascendencia. Entonces, la mística cristiana busca la trascendencia de la existencia y por lo tanto el estado de éxtasis. ¿Ya viste? La palabra éxtasis que algo comenté, stasis es acción de estar, stasis. Este vaso, stasis, está acá. Ex, afuera. ¿Ya vieron? Entonces, entrar en estado de éxtasis, estoy afuera de la acción de estar en la existencia. Ya no estoy en la existencia. Bueno, mi conciencia no está en no está. La persona podría estar así, en meditación profunda, ¿no? Pero si entra en un éxtasis, no hay información de la existencia. Hay fusión con lo divino. ¿Ya vieron? Y entonces se busca en la mística cristiana para revelar el misterio, siguiendo la palabra que dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Siguiendo esa palabra, no necesitas más. Entonces la conciencia misma busca remontarse a las alturas. Y entonces, derivado de estas prácticas, que digo, ellos sí, los primeros padres y madres del desierto lo hacían de tiempo completo, pero de verdad. ¿Ya vieron? Entonces van haciendo esta rica tradición mística durante siglos y siglos, y sigue habiendo místicos que aparecen por todos lados, sacan sus libros y nuevamente facilito, o son de una vía o son de la vía del cuerpo de luz, o a veces hay mezclado, o sea, en la obra está reflejando las dos cosas. ¿Ya vieron? Entonces, para que vean cómo lo explicaría Santa Teresa de Jesús, les voy a explicar. Las moradas del castillo interior para llegar a fundirte con lo divino. Él dice, son 7 moradas. Porque él tenía, parece, un confesor que se llamaba Yepes, un padre. Y entonces va con él y le dice, padre, la verdad me están pasando cosas rarísimas. Y le empieza a describir todo lo que le pasa. El padre dice, mira, no te entiendo nada. De todo lo que estás diciendo, francamente, no te entiendo nada. Pero me late que es importante. Escríbelo. De hecho, su forma de escribir es una persona no versada en la escritura. ¿Entiendes? Escribe bastante, como una persona que nunca ha escrito. ¿No? Era una monja y escribe de una persona. San Juan de la Cruz escribe hermoso. Ese sí tenía una gran capacidad literaria, pero Santa Teresa no. Pero eso ¿qué más da? Es como un borrador, pero a nosotros nos sirve. Bueno, entonces lo voy a relatar en 5 minutos, van a ver qué fácil. Él dice, los hombres, los seres humanos, jamás entran al castillo. Se llama las moradas del castillo interior. ¿Ok? Entonces, los hombres en general siempre andan en la ronda del castillo. Están en el negocio, que es no ocio. El negocio es no ocio. Están en el negocio o la hacienda. La hacienda es el trabajo, ocuparse de la hacienda, pues, de la subsistencia, ¿no? Dice, el hombre común y corriente nunca jamás entra ahí al castillo interior, sino que permanece alrededor del castillo, en el negocio y en la hacienda. Y dice, pero aquel que busca al Señor, entonces debe de entrar dentro del castillo, a la primera morada. Ahí va. Entonces él dice, el alma tiene que entrar dentro de sí. Y entonces ella dice, pero ¿cómo voy a entrar dentro de mí si ya estoy dentro de mí? Y dice, tienes que entrar con atención y consideración. Considerar algo es atento a ello. Entonces, la misma conciencia de la que hemos hablado se volca al interior y veo hacia adentro. Y dice, la primera morada, francamente, es como aquel lugar en el que a un hombre le han echado tierra en los ojos y no puede distinguir bien lo que está viendo. Hay muchas culebras, sabandijas y cosas emponzoñosas, pero en español nuestro hay muchos pensamientos distractores, emociones y mente mariposa. Pero ella le dice de manera medio rarita, ¿verdad? Dice,
culebras, como dije, Sabandija. sabandijas y cosas emponzoñosas. Pero lo que uno dice, yo no me voy a meter. Pero lo que está diciendo son pensamientos distractores, porque dice, es como que te arrojan tierra. Tú tratas de ver y francamente puros pensamientos, no ves nada. Es la catarata. ¿Ya vieron? Entonces él va pasando en 4 moradas. Y la segunda, hay menos de estos pensamientos distractores según la persona sigue entrando dentro de sí. Menos sabandijas, menos cosas emponzoñosas. La persona ya tiene más calma en su meditación. ¿Ven como la que alcanzamos ayer? Si alguien entró a este nirvana, estaría en la 4ª. Entonces entras en la segunda y ya de la segunda hay menos de estos distractores, menos mente mariposa, pero sigo meditando, ¿entienden? Y me vuelvo a meter dentro de mí. Y entrando más de mí, llego a la 3ª y dice, ay, casi ya no hay. Estoy abreviando mucho esto, ya casi no hay ninguna de estos pensamientos distractores, ya hasta la conciencia se está rescatando, hay puro ser, solo está mi conciencia, ya poca mente. ¿Ya me están siguiendo? Y luego entras a la 4ª y dice, no, en la 4ª ya no hay culebras, sabandijas ni cosas emponzoñosas. Y si acaso aparece alguna, no hace daño. La palabra no hace daño quiere decir no es suficientemente poderosa para distraerme. Aparece una idea, algún recuerdo, algún pensamiento, pero no es suficiente para, no me hace daño, no me saca del estado. ¿Ya vieron? Entonces ya llegué a la 4ª morada, ya estoy en silencio de la mente, ya está el silencio de la mente ahí. ¿Ya vieron? Entonces, y ahorita vamos a ver lo que nosotros estamos haciendo para que vean lo importante que es. Y entonces ya llegado a ese punto, ella dice algo, ella dice, llegado ahí ya no se puede hacer algo más, hay que esperar que Dios venga y te tome y te lleve con él. Sí se puede, sobre todo con las prácticas energéticas. Pero ella dice, ella no, se ve que no conocía las prácticas energéticas poderosas, digamos, y entonces él dice, ya llegué ahí, ya topaste. Ya viste, ya no puedo llegar a más. Me meto en meditación, me meto adentro, estoy en perfecto ser y en una claridad y nirvana, pero no entro al absoluto. No entro y no sé qué hacer, ya no puedo. Entonces él dice, ya no puedes hacer nada más que esperar que él venga y te tome con él. Que Dios venga por ti y te tome con él. Pero entonces dice, si él viene y te toma con él, te va a llevar a una 5ª morada. Y dice, en esa 5ª morada, entonces vivirás la unión con el Señor. La unión con el Señor. Ya está. Ya se pasó la conciencia al estado de éxtasis. ¿Ya vieron? Ya no tengo información del mundo y no tengo información de la mente. Ya no tengo nada de eso. Pero la conciencia ya se metió a un punto. Ya no hay mundo. Ya no me doy cuenta que hay cuerpo, que hay este mundo y que hay mente. Pero la conciencia pasó a un nivel en el cual se fundió con el absoluto. Entonces ya te llevó el Señor, ¿comprenden? Y si te ha llevado, ella le llama oración de unión. Y dice, pero bueno, luego te vuelves a salir, ¿ya viste? Vuelves a salir de ese estado, sales de tu oración, de tu meditación, sigues haciendo y atendiendo tus responsabilidades de monasterio de monja que ya era, se va a orar nuevamente, y está entrando y saliendo ahí, ¿no? Llega a esta 5ª morada, pero si avanza un poco más, resulta que puede entrar a la 6ª. Y entonces, esposorio espiritual. Dice, ese estado se llama esposorio espiritual. Se llama es promesa de matrimonio que Dios hace al alma o al espíritu. Yo te prometo que si sigues entrando acá, te vas a quedar acá. Es un esposorio, te prometo ser mi esposa. ¿Ya vieron? Te prometo que serás mi esposa, al alma o al espíritu, porque habla del espíritu básicamente. Y entonces, la persona entra, eso lo que quiere decir es que cuando entra ya no puede salir. Ahora sí que el amado la ha tomado y ya no la quiere soltar. Ya le dice, vas a ser mi esposa, te vas a quedar acá. Entonces ella distingue ese punto como esposorio. Difícilmente sale. Hay muchos místicos que entran en ese estado y normalmente si las personas quieren que salga de ese estado, porque está en estado así como adormecido, hay que golpear un poco, ¿entienden? Más de 21 días ya no va a salir.
pero hay que golpear para que la persona salga un poquito, porque ya está ahí, pero feliz de la vida. No creen que está, la gente dice, se me está muriendo. No, está con el Señor. Pero bueno, vuelve a salir sexto. Y de repente un día dice, pero un día la verdad, ya me lo habían advertido, del esposorio espiritual, entras a la séptima. Y entonces dice, a lo que se puede entender, el espíritu queda hecho una sola cosa con Dios por siempre y para siempre. Y entonces, ahora sí, matrimonio espiritual. Ya no es promesa. La promesa viene el novio con la familia y le dice a todos, yo pretendo a la mujer de tu grupo de familia y la quiero para mí, pero es una promesa. Pero el otro es un matrimonio espiritual. Y dice, entonces, fíjense bien, se asemeja como el caudal de dos pequeños ríos que entran en el mar, donde revuelves una agua con la otra y ya no puedes separar. Ya no puedes, ya se revolvió. O se asemeja, qué bonita metáfora, se asemeja como aquella habitación donde hay dos ventanas por donde entra la luz simultáneamente, pero se revuelven de tal forma dentro de la habitación que tú ya no podrás nunca más separar una luz de la otra. Esa es la culminación del viaje espiritual. ¿Ya vieron? Entonces es matrimonio espiritual. El ser ahí queda hecho una sola cosa con Dios o la divinidad. Por eso ella dice, el espíritu, a lo más que se puede explicar, así es como ella lo dice en ese lenguaje, a lo más que se puede explicar el espíritu al entrar en la séptima morada, queda siendo una sola cosa con Dios. Ya. Entonces ya la persona ha culminado su viaje espiritual. ¿Ya vieron? Estaba buscando desde el principio el éxtasis. ¿Hasta ahí va la cosa? Bueno, pues es precioso. Pero bueno. ¿Qué pasa ahí con el cuerpo ya en ese estado? Bueno, sí, es que mira, al entrar ahí no hay una voluntad separada que quiera salir de ahí, porque estamos diciendo que el espíritu, la conciencia de tu ser, se ha hecho una sola cosa con el absoluto. Si hubiera ahí, a ver, al entrar ahí, no la divinidad es un objeto de conocimiento ajeno a ti mismo. Tú te fundes y te haces una sola cosa con él. Entonces, por lo tanto, ya no tengo una voluntad personal como para decir, bueno, voy a salir y se lo voy a decir a mis hermanos. Vamos a suponer que, porque no hay tal cosa. Entonces hay dos posibilidades. El que entre ahí ya no sale más, pero no ha pasado nada, porque ya la divinidad está en sí misma, vamos a decir. En este kalpa ya no va, a lo mejor posteriormente participa, pero en esta oportunidad la chispa divina ha culminado el viaje. Digamos que subiste el yo-yo tú personalmente, todo, sin esperar que fuera el yo-yo subiendo. ¿Me expliqué? Si el yo-yo es de aquí a acá, el yo-yo decimos, tiene que ir subiendo, pero aquí uno logra lo que estamos diciendo, entonces brinca hasta acá. Entonces, lo único que has hecho es que te adelantaste a tus compañeros chispas divinas. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya viste? Ahora, como no hay una voluntad, puede quedarse ahí. Ya, pues el cuerpo pasa 21 días normalmente y se acabó. Lo que la gente entiende, se murió, pero no ha pasado nada, ¿entiendes? Sí. Nada, se pone bastante frío, los ojos pueden cobrar un poquito la vista como de pescado, lo que hemos hablado de pescado, y el cuerpo se pone bastante frío. Solo aquí en la coronilla se puede detectar una pequeña cantidad de calor. Quiere decir que todavía no ha hecho el pac. ¿Ya viste? Pac, la separación. Cordón de plata que le llaman, hebra de oro, todavía no se ha separado. Pero ya no va a volver más. Esperan 21 días y entonces, ¿cómo se llama? Pues ya. Si pasan 21 días, ya no va a volver. Pero no ha pasado nada. Ahora, en algunos casos, entonces reaparece, la persona abre sus ojos. ¿Ya vieron? Pero no una voluntad personal, porque no hay individuo, por lo tanto no hay voluntad. Si quieres llamarle, pero suena extraño, es la voluntad del absoluto, pero no la voluntad divina, no la voluntad personal. Ya no hay un individuo que quiera salir, aunque diga, esto está buenísimo, yo voy a ir y voy a decirles a todos que se vengan para acá. No hay tal cosa. En algunos, muy poquitos, al llegar a este punto, sí abren los ojos y entonces están en el mundo. Entonces ese tipo de hombre a veces les han llamado avatares.
porque al abrir el ojo vinieron desde lo alto. Saben por vivencia personal lo que es el absoluto. ¿Ya viste? Son el absoluto. Entonces al salir, lo más seguro es que solamente dediquen su vida, si a algo la dedican, a dar la palabra. Y normalmente, a veces ni siquiera, no quieren dar la palabra. Y entonces hasta que viene gente y le pide la palabra, y entonces posiblemente la den. Pero normalmente, porque no hay voluntad. ¿Entienden? Es un estado muy exaltado, todo está perfecto, todo está bien, todo está lleno y pleno del Señor. Porque lo que has vivido ahí, que es el absoluto, es la divinidad, a la hora de que sales y abres tus ojos, entonces se plega, se llena del Señor. Un místico del siglo pasado de la India, Ramakrishna se llamaba, muy devocional. ¿Entienden? Hay diferentes tipos de caminantes espirituales, pero él muy devocional. Entonces él dice, mi trabajo para enseñar a los demás está prácticamente concluido, porque ahora veo a todos y los veo plenos del Señor, y entonces me pregunto, ¿a quién enseñaré ahora? ¿A quién voy a enseñar ahora? Si al que veo es el Señor. ¿Ya vieron? Entonces es una forma de decir que la persona que vive ese estado, a la hora de salir, todo se llena de esa conciencia del absoluto, todo es el absoluto. ¿Sí está explicada la idea? Bueno, entonces nada más hablaremos de esa parte para que entiendas que digamos, la vertiente o las raíces cristianas, todas ellas son regalos para la humanidad. Es algo importante. Y entonces guían al hombre certeramente. El budismo, por su lado, no pretende de entrada el éxtasis, porque no lo pretende, sino lo que pretende es despertar la conciencia en la existencia y avanzar, ¿ya se acuerdan? De esta orilla a la otra orilla, y ya me desperté. ¿En dónde? En la existencia. Esa es como mi meta. El místico cristiano no quiere saber nada, quiere meterse a la séptima morada. Entonces se sienta y está así todo el día. ¿Ven? Normalmente, cuando la persona puede que vaya entrando, se le pueden ir los ojos hacia atrás, ¿entienden? Así, se van hacia atrás, y entonces la energía puede ser ¡pac! Hace algo como un arco voltaje, ¿saben? Como que la energía está atrapadita y de repente de un momento a otro hace ¡pac! Como a una pulgada, y hasta ahí te enteraste. Hasta ahí te enteraste de algo que pudiste percibir. Después de eso ya no puedes percibir nada, porque ya no, ahí en ese absoluto, en la trascendencia, no hay percepción. Solo hay el puro e íntimo ser absoluto. Solo yo soy, no hay nada aparte de lo que yo soy ahí. ¿Sí se está entendiendo? No es que percibo algo. Para percibir algo es en la existencia, ya lo dijimos. Porque aquí la conciencia se empieza a fragmentar en objetos, cada vez contra más baje hacia los niveles. Entonces aquí sí percibo. O sea que la palabra percepción implica la conciencia perceptora y el objeto percibido. Pero ahí no hay tal cosa. ¿Ya vieron? Pues si la persona abre sus ojos, como decimos, normalmente al principio puede dejar de hablar, puede dejar de comer, puede, pues ya más tachadito, como quien dice. Pero digamos que es común, ¿ves? En Oriente esto se conoce más, porque aquí dicen, este es un vago que está ahí sentado. Pero en Oriente ven a una persona que ha estado en la búsqueda espiritual y lo ven así sentadito como vagabundo, y entonces van con él y empiezan a hablar con él, y entonces le empiezan a preguntar, ¿quién eres? ¿Ya vieron? No es lo mismo que acá. En Oriente eso se sabe, se entiende mejor, ¿entienden? Nosotros desde toda nuestra evolución más material y que nos ha creado esta cultura avanzada, no es muy avanzada, pero sí es una cultura avanzada, nace básicamente de Newton y de Descartes. ¿Okay? Newton en la ciencia, Descartes en la filosofía, y eso ha provocado que la civilización de Occidente sea cada vez más material. Entonces, si ves ahí tú a uno sentado, aunque haya ido a misa diario, dices, no, este ya es un vagabundo que está ahí sentado. Allá no es exactamente lo mismo. Es verdad que puede estar ahí la conciencia divina y junto a vagabundos, pero lo ven diferente. ¿Entiendes? Normalmente se le pregunta a la persona a ver qué quiere decir, se le va sacando información y luego se le puede pedir, enséñame. A veces quiere enseñar, a veces no, y así. ¿Ya vieron? Pero bueno, entonces esa es la vía del
hasta donde llega la mística cristiana. Busca el éxtasis. El budismo busca la introspección, busca a través de los procesos de despertar la conciencia, y ahora sí volvemos a lo que hemos hecho. Fíjense bien, estoy atento, está la conciencia, ¿cómo la despierto? Informándome conscientemente y permanentemente de lo que está pasando allá afuera, los sonidos de los árboles, ahorita lo vamos a decir otra vez, meditamos, despierto la conciencia. Luego, voy a estar ahora consciente del cuerpo y de las sensaciones del cuerpo. Ok, ahora sigo más, me voy metiendo más para adentro. Y entonces más para adentro, ¿qué aparece? Las emociones y la mente. ¿La vieron? En la otra tradición es diferente. En la otra tradición, por ejemplo, Suma de la Perfección de San Juan de la Cruz, dice, Suma de la Perfección, como diciendo, esto que te voy a decir es la neta. Aquí le dicen así, la neta. Bueno, olvido de lo creado. Lo creado está allá. Recuerdo del creador. Atención a lo interior y estarse amando a la mano. Ahí está. Cuando dicen, dinos cómo se llega ahí. Olvida lo creado. Siéntate, olvido de lo creado. Recuerdo del creador, quiero ir a mi origen divino. Atención a lo interior y estarse amando a la mano. Para que a través del amor, como los amantes que se aman, buscarán siempre estar juntos. ¿Ya vieron? San Agustín entonces decía, Señor, Señor, que yo no te hallaba de fuera, que no estabas fuera, estabas dentro. Te busqué, pero no te encontraba, porque no estabas fuera, estabas dentro. ¿Ya vieron la cosa? Entonces esta mística va directo al éxtasis, porque la palabra que fue dicha es, mi reino no es de este mundo, entonces ni para prestarle atención, casi. ¿No? Siéntate ahí, busca al Señor dentro de ti. Ese es el resultado de buscando el éxtasis. Bueno, el budismo, y es por eso hemos estado repasando, porque a mí me gusta que la persona vaya yendo hacia allá lento, y van a ver la coherencia. Tú despiertas la conciencia, estás atento del exterior, se empieza a despertar la conciencia, luego estás atento del cuerpo sentado y de las sensaciones del cuerpo. ¿Se acuerdan? El ego, cuerpo y mente, ¿estamos? Estoy consciente del cuerpo y estoy consciente de las sensaciones. Luego me meto un poco más. Estoy consciente de las emociones y estoy consciente de los pensamientos. Voy de afuera, me estoy ya metiendo hacia adentro. En un momento dado, resultado de que me voy metiendo hacia adentro, veo en la mente y veo que no hay emociones ni pensamientos. Ya estoy en un nirvana, ¿comprenden? Pero entonces ya llegué a la cuarta morada. Y entonces ahí habría que dar un empujón extra. ¿Ya vieron? Y en el budismo, sí hay, en el budismo tántrico hay el empujón extra. ¿Ya vieron? Pero en el budismo formal, a ver, la enseñanza de Buda vino al mundo para enseñar, para dar la enseñanza del despertar de la conciencia, nada más. Y luego dijo, 12 siglos después de mi ingreso en el nirvana final, otro ser llegará al mundo, otro hombre llegará al mundo, mucho más grande y poderoso que yo. Él les dará la enseñanza esotérica y oculta. Entonces esperaron los 12, ¿no? Años 700 aparece un personaje que se llama Padmasambhava. ¿Ya vieron? Y Padmasambhava entonces da la enseñanza budista esotérica y oculta, que es Tantra. ¿Ya vieron? Entonces, con la fuerza del Tantra, sí puedes empujar la energía y abrir. Normalmente con la del despertar, así puedes llegar a la otra orilla. Aquí han llegado ya en meditación a la otra orilla. Rapidito. Pero luego te tienes que quedar ahí todo el día, digamos, pero puedes llegar. Pero para hacer un extra a veces se necesita el fuego propulsor, a veces. Pero mira, con que llegues a la otra orilla, olvídate del otro. Porque hay gente que comentaba qué hacer si ya no se puede practicar la parte energética. No importa. Pero el budismo, ves cómo te quiere llevar hacia la otra orilla. Y luego con la enseñanza, se llama enseñanza esotérica y oculta, te dan las prácticas y técnicas para propulsar la energía. Está en el Dorchen, ¿no?
Es tantra externo y tantra interno. Y el tantra interno tiene 3 pasos. En Dorchen. Entonces, la primera, el monje meditante se imagina la consorte, o la monja meditante, o el ser humano, pues, se imagina enfrente de ella el monje a una monja, sin ropa que le tape nada, y al revés. Si eres monja, pues al monje. Entonces meditas y es suficiente esa visualización para que como que la persona se empieza a poner tibia, se empieza a entibiar, porque tu imaginación, pero eso lo hacen los monjes, los ven calladitos, así nada más como, este es un angelito del Señor, este no piensa en nada grosero, y el otro está, ay, Dios mío, ya me agarró la monja. Hasta lo ves sudar y dice, no, qué esfuerzo hace en la meditación. Ya se descabezón. Pero, bueno, entonces ahí tienen, primer tantra interno, aparte es una disciplina avanzada. El promedio de los monjes tampoco lo hace. Bueno, entonces el segundo tantra interno, primero, son 3. Primero, se llama tantra imaginativo, para empezar a entibiar los motores, ¿ya se entendió? Y cada vez que lo hace se levanta el fuego y el fuego hace sus operaciones para buscar, en honor a la verdad, monjas y monjes en el amor a Cristo, les sucede algo muy parecido, sobre todo a las monjas. ¿Ya vieron? Sobre todo a las monjas se les prende profundamente el fuego porque ellos hacen un matrimonio con Cristo. Entonces sucede. Pero bueno, hablando de los monjes budistas, hacen eso. Segundo tantra, más tangible. En la mente no basta. Mejor hagámoslo físicamente. Y entonces toman una consorte física. Y entonces se hace una práctica física. Segundo nivel de tantra interno. Porque el tantra externo es otra cosa. Y luego, finalmente, el último tantra, que se llama tantra final, ¿no? Se llama entrar en un estado que se llama Treko y Togal. Se llama Dorchen. Treko y Togal. Treko es el estado, permanecer en el estado de nirvana, ¿no? Es un estado de rigpa que llaman, un estado de perfecta conciencia todo el tiempo. Así permanezco, todo el tiempo en ese nirvana, ¿no? Se le llama Treko. Treko quiere decir en español cortar a través de la mente. ¿Ya vieron? Está la mente, como si fuera lo que está aquí, como una nube, corto a través de la mente para entrar más allá. Entonces permanezco todo el tiempo en estado de Treko. O le llaman Rigpa, que es atención plena, todo el tiempo. Bueno, y luego se llama Togal. Togal es el arte de lograr la transmutación del cuerpo en luz. ¿Ya vieron? Entonces se pasa por varios estadios. Uno puede con ojos cerrados y luego con ojos abiertos empezar a ver luz. Se pueden ver guirnaldas. ¿Conocen esos aparatitos que uno hace así? Sí. ¿Cómo se llaman eso? Caleidoscopio. 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 Pues estos, algo parecido puede verse en meditación y fuera de meditación. Las plantas, o sea, se empieza a ver mucha luz. ¿Ya vieron? En ocasiones, tengo discípulos que continuamente entran ahí, al principio tenían mucho miedo, porque entran ahí y todo se puede tornar de un perfecto color luminoso sin forma alguna. Entonces les da miedo que los agarra. A una la agarró, me acuerdo, en un centro comercial, ahí comprando su ropa, no sé qué, con la familia, ya se la querían llevar, que el ojo ya se le había caído la retina. Y dije, ¿cuál retina? Si no es la retina, ¿ya vieron? Pero bueno, entonces se puede empezar a ver mucha luz, o sea, demasiada luz. Y luego el paso final y último tiene que ver con que el cuerpo ya no puede sostenerse. Y entonces recibe un levantamiento. De eso hablaré en la otra plática. Se hace un levantamiento del cuerpo y tanto. Eso es lo que busca. Se llama lección 81.000. A ver, 81.000 del budismo. O sea que tienes que haber pasado 81.000 lecciones. Nosotros ya no la vamos a brincar, porque si es bastante, no vamos a acabar nunca. Entonces, 81.000, ¿ya vieron? La máxima de las lecciones, Dorchen. Suma de perfección, lo perfecto.
la enseñanza perfecta. Y nada más tiene dos componentes. Mantengo mi estado de Rigpa o mi estado de Treco, pura conciencia sin mente, pero con toda la intensidad posible. Y como el fuego, ya vieron, por haber pasado por el 1 y el 2, entonces ya se me prendió todito. Y entonces ya, como que algo que echaste a andar ya de plano ya no se va de reversa. ¿Ya vieron? Ya liberaste algo. Y entonces eso que se libera, mi maestro le llamaba el gigante dormido. Es ¿cómo le llamamos nosotros? Es como despertar al tigre. Le jalas la cola y se despierta, pues a ver cuándo lo duermes. Ya no se va a querer dormir, ¿me entiendes? Algo parecido. Entonces, mejor si no quieren, lo dejan dormidito. Pero si le andas jalando la cola, si se despierta, no es malo, es una bendición. Pero quiero decir que llegado a un punto, se han desatado ciertos mecanismos que no llevan reversa, pero la persona tampoco quiere que haya reversa. Nada más a veces se sienten un poco, teniendo una buena guía, entonces no hay problema de que tengan miedo. Muchas gentes están solas en esto y padecen miedos porque le están pasando cosas que no entienden. ¿Ya vieron? Pero nosotros se lo aclaramos, le decimos qué le está pasando y punto. Pero bueno, ya está entendida la idea. La conciencia despierta al exterior. Ahorita vamos a meditar así. Luego entonces el cuerpo y las sensaciones, luego entonces los objetos, las emociones y los pensamientos, hasta que mi conciencia quede completamente despierta dentro y no haya pensamientos. Cuarta morada. Normalmente hasta ahí vas a llegar, pero ya estás en un nirvana, por eso dije nirvana menor, porque nirvana mayor sería entrar al absoluto. ¿Ya lo entendieron? Pero miren, si alguien consuma en esta vida el nirvana menor, más que suficiente, porque ha trascendido su experimentación en el reino humano y ha entrado a un reino sobrehumano de evolución de manera muy literal. Es literal lo que estoy diciendo. Entonces, con que consuma eso, más que suficiente. Si el discípulo busca más y va a avanzar más, hay para todo, hay para llevarlo hasta el final mismo. Ya se entendió la forma, ya entendieron la relación mística cristiana y lo que estamos haciendo del budismo. Está más claro imposible, vidas mías. Más claro es imposible. Entonces, vamos a meditar, si quieren. A ver, vayan al baño los que quieran. A ver, una pregunta rápida. Sí, rápida. Usted hablaba acerca de este estado de éxtasis que alcanzaban algunos místicos cristianos. ¿Eso tiene que ver en relación con el cuerpo, con la historia de los cuerpos incorruptos? No tanto, Cuando algo, pero no tanto. Cuando dice que se empapa de esta presencia. Bueno, hay veces que el cuerpo ha recibido una cantidad de fuego y se le llama cuerpo incorruptible, cuerpo físico, ¿ya viste? Y quiere decir que estaba en el proceso. Sí, en el taoísmo le llaman liberación del cadáver. Entonces lo que quiere decir es que se pone al muerto, pues, pero se abre y entonces estaba en el proceso, lejos de él, lejos de lo que estoy diciendo. Pero fue suficiente para que dure más, como que se quedó acartonado, como si lo hubiéramos, no sé si la palabra sea disecado, como si le hubiéramos sacado los jugos y hubiéramos dejado lo más durito, no sé cómo explicar, como si a la esponja le sacas todo el agua. Entonces le llama incorruptible. Si el proceso avanza más, hay una cosa llamada liberación del cadáver. Y eso quiere decir que se abre y normalmente aquello que no vive, o bueno, que consideramos que no vive, que es el pelo, las uñas, ¿no? Permanece. Lo demás puede ser levantado. ¿Ya vieron? Las uñas y el pelo normalmente puede quedar. Y hay un tercero en que ni pelo vas a dejar. Ni un pelo. Ni uñas, ni nada. ¿Ya viste? Porque muerdes la uña, ¿ves? No te duele. Es porque está muerto. Está muerto. Digo, está muerto en el entendido de que no está como esto. Si aquí te pellizcas, vive. Pero si te muerden el pelo, técnicamente no vive. La verdad que es el pelo es la forma inferior de lo que se llama en el desarrollo del cuerpo solar los rayos solares. Imagina tu cabello, tu pelo, pero que estuviera todo radiante, que fueran filamentos de luz. ¿Viste? Entonces es el equivalente condensado. Cuando se descompacte tendrá que recuperar su estado solar. Por eso en la Biblia en la tercera morada, y ahora sí ya con esto terminamos, en la tercera morada
Se dice, fíjense muy bien, él entonces, para demostrar las cosas, llevó a 3 de sus discípulos, no 2 y no 4, 3. Cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Lleva a Santiago, a Juan y al otro. Y entonces llega a un monte que se llama Tabor, ¿no? Y en el monte Tabor él se transfigura delante de ellos. Entonces parecía que sus vestidos brillaban como la nieve clara y su cara era radiante como el sol. ¿Ya viste? Y entonces supieron, este es el Hijo. ¿Ya viste? Entonces esa es un poquito la idea. Por encima del cuerpo físico, emocional y mental, entonces está nuestro verdadero ser espiritual. Demuestra la transfiguración. La cuarta demuestra que todo ego, todo residuo de ego deberá finalmente morir en la crucifixión y solo renacer. Por eso se llama resurrección, ¿no? Muerte, murió Jesús, el hombre. Resurrección de Cristo. Y entonces ese ser ya no es un hombre, ya no tiene ego, pues. Nada. Ya nada más lo que tiene es la pura conciencia de ser. Y esa entonces puede pasar al paso final en la colina de Betania, ¿no? Pero desciende, porque en el mecanismo de la ascensión hay una simultánea transpolarización de las fuerzas. La fuerza ascendente desciende, ¿no? Por eso es la nube, se relata, se veía una como nube que bajó, lo tomó y lo apartó de nuestra vista. Esto lo que quiere decir es que se hace esto, miren. Uno baja y la madre sube. Eso baja y la madre sube. Y entonces hace, entonces el torbellino, ¿no? Ese torbellino Santa Teresa le llamaba la paja y el huracán. Decía, mi cuerpo es como una paja. Y a veces llega el huracán, es la vorágine del fuego divino y sagrado, moviendo las cosas, ¿ya vieron? Pero si va a levantar el cuerpo, viene un descenso primero. Por eso el relato dice, desciende la nube, lo toma y lo lleva junto con él. O sea, y lo desapareció de nuestra vista, ¿no? Elías pero en la transfiguración, entonces, ¿qué pasó? Que se transfigura delante de estos 3 y aparece Moisés y Elías. ¿Ya vieron? Moisés conocen el Moisés de Miguel Ángel, con sus barbas, tiene unos cuernitos. Bueno, son 2 haces de luz. Tiene que ver con lo que hablábamos con la corona de gloria. Tiene unos haces de luz, pero le ponen unos cuernitos, y para nosotros los cuernitos nunca han sido, como que no es bueno. ¿Qué hace Moisés con cuernos? ¿Ya lo viste? Sus chipotitos acá. Sí. Y entonces, es porque eran 2 haces, ¿no? De luz. Y entonces pone Moisés, pone Elías, pero a Elías le pasa lo mismo, porque Elías le dice a Eliseo, ya les dije, me voy. Y entonces viene el Merkabah. Entonces, ahorita explico esto. Entonces, finalmente el carro de fuego viaja, lo toma y lo lleva con él. Pero es tu propio cuerpo de luz que has formado anteriormente. Ya está formado, allá arriba, allá afuera de la cabeza. Ya nomás baja a recogerte todito. Podría romper el listón de plata, ¿okay? Y pues igual te vas. Pero ¿qué tal si te va a tomar todo? Entonces baja, Elías dice, bajó el carro de fuego. Yo vi un carro de fuego. Bajaba y lo tomó y ni aventón me dieron. Me dejaron ahí. ¿Se acuerdan? Así le pasó. ¿Ya vieron? Entonces está demostrado en el Antiguo y Nuevo Testamento este proceso con Elías y con él. Por eso aparece Elías y aparece Moisés con los haces de luz. Esa es la idea para decir, por aquí andamos, amores. No están solos. Bueno, vamos a ver. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.